Hola a todas y todos los que nos acompañan a través de los medios oficiales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Entre Páginas y Letras de la Dirección del Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Soy Cecilia Charles y antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, les queremos agradecer a todos por sintonizarnos la semana pasada con el tema Tiempo de entrega de tus documentos en la UAPA. Muchas gracias por el interés que han mostrado en nuestros diferentes programas que hemos realizado y por compartirlos en sus redes sociales. Y ahora sí, para presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy y nos compartirán el tema Los procesos de industrialización en Nuevo León, nos acompaña el licenciado Alfredo Ríos, director del Archivo Judicial, y mi compañero Leonardo Marrufo Lara, encargado de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica. Como nuestro invitado especialista, tenemos la presencia del maestro Óscar Abraham Rodríguez Castillo, quien es historiador e investigador del tema del proceso de industrialización en Nuevo León, y de quien me permito compartir algunos de sus libros y textos que ha publicado, siendo alguno de ellos Diario de un Fundador, Entre el Acero, el Oficio y la Camaradería, Voces de la Vieja Maestranza, Testimonio de los extrabajadores de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., Ley sobre Acciones en el Trabajo de 1906, una legislación moderna para un sistema de justicia anquilosado. Monterrey, Patrimonio e Industria, 6 estudios históricos, que esta es una compilación entre muchos otros. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, entonces, una vez hecha la presentación correspondiente, me uno al agradecimiento que hacía Ceci a nuestro auditorio por haber escuchado y atendido el programa de la semana pasada. Puntualmente atenderemos a sus observaciones y propuestas para abordar nuevos temas. Vemos ahí que hay ciertas inquietudes que nuestro auditorio nos hizo saber a través de nuestras redes sociales, y ya estamos preparando también material para despejar esas dudas próximamente. Y bueno, pues vamos a iniciar con el programa del día de hoy. El día de hoy corresponde a tema histórico. Aquí Entre Páginas y Letras vamos a hablar sobre qué cuentan nuestros documentos, con la finalidad de dar continuidad y énfasis a nuestro acervo histórico con el que contamos en la Unidad de Investigación Histórica, que es el Archivo Histórico del Poder Judicial. Y bueno, vamos a hablar sobre el proceso de industrialización en este conocido capital industrial de México, que es nuestro querido Nuevo León. Y bueno, pues aquí en el Archivo Judicial contamos con información, con documentos, y bueno, con nuestro historiador que ha hecho uso de los mismos para realizar algunas investigaciones. Sabemos que el proceso de la industrialización pues lleva su antecedente un poquito más atrás, con la conocida revolución industrial que inició pues en el viejo continente, por allá en Inglaterra, en donde inició este proceso, y pues que migró también para nuestras tierras acá en el continente americano, no únicamente en territorio norteamericano, sino también aquí en el norte de México. También fuimos influenciados por este movimiento, y traemos que por allá de 1854 a 1874, pues la industria textil principalmente fue la que iniciaba en Nuevo León a expandirse, pues digamos que era lo que se vendía en ese momento, ¿verdad? Y posteriormente de 1890 a 1910, que sabemos que ahí tuvimos una interrupción en este crecimiento por un factor importante que fue pues la revolución, ¿verdad? Y ahí también pues la industria cervecera también tuvo su auge en ese entonces. Y bueno, maestro Óscar, viendo estos antecedentes, pues, ¿cuál es el principio del proceso de industrialización aquí en Nuevo León? ¿Cuál es esos inicios? ¿Qué es lo que llevó a nuestro estado a hacer tendencia desde entonces y hasta la fecha en la industrialización en nuestro país? Claro, sí, con mucho gusto. Como ya pues adelantabas, ¿verdad? Aquí en Nuevo León inicia con las fábricas textiles de la Fama, ya por 1856, el Porvenir en Santiago en los 70s de ese mismo siglo XIX, y la Leona, ¿no? Que son las fábricas pioneras, como lo señala un historiador muy importante de este tema, que es el doctor Javier Rojas Sandoval, y que bueno, viene
impulsada o es importada, ¿no? Este tipo de industria de lo que ya se estaba practicando en el viejo continente, derivado de la revolución industrial del siglo XVIII en Inglaterra, y que bueno, lo primero que empiezan a surgir son o se empiezan a adquirir son estas maquinarias que son impulsadas por energía hidráulica, y esa es la razón por la cual se establecen en Santa Catarina, cerca del río, en Santiago, donde abunda este recurso también, y La Leona también, que es cercana al río Santa Catarina. Yo tengo una duda, porque es muy significativo, ¿no? La Leona, el Porvenir y la Fama. Si yo lo veo como un triángulo ahí medio raro, pero precisamente, o sea, ¿por qué la necesidad de los textiles? O sea, ¿por qué esas tres fábricas se establecen en Monterrey y no por ejemplo, no pudiera pensar en Saltillo, en la parte más sur, sino venir aquí a Monterrey a proporcionar vaya, mi pregunta es ¿por qué lo hicieron aquí en la periferia de la ciudad? Claro, bueno, de hecho sí hay industria textil en Saltillo, y la otra que inició fue en Puebla, que es con una fábrica muy famosa que se llama La Constancia, y que es a raíz del que el fundador de apellido Antuño, si no me equivoco, intentó como 3 o 4 veces establecer esa fábrica en Puebla, pero por alguna razón venía el barco con la maquinaria y se hundía, ¿no? Entonces, o venía en camino y se estropeaba, ¿no? Entonces, de ahí lo significativo de su nombre, ¿no? La Constancia, porque fue una y otra hasta que lo logró. Pero en Saltillo también hubo mucha industria textil. De hecho, hasta se compartió la mano de obra en un libro en el que participamos relativamente reciente, que se llama La Fama, Patrimonio e Industria. Ahí se habla de esos antecedentes, cómo muchos trabajadores de Saltillo van trasladándose a La Fama, y prácticamente pues ya traen sus conocimientos en este proceso productivo. Entonces sí hay también en Saltillo, sí hubo también. Muy bien. Y por otro lado, maestro, ¿qué significó para el Estado de Nuevo León ahora sí que transitar rumbo a la industrialización, y cuál era la diferencia con lo que pasaba antes aquí en Nuevo León? Claro, bueno, es un cambio muy significativo en la organización social del trabajo, porque se incorpora un nuevo modo de producción, que es el modo de la manufactura, ¿no? Esto no quiere decir que desplaza las otras actividades como la agricultura, la ganadería o la actividad artesanal, pero sí la va dejando como en segundo lugar, ¿no? Entonces vamos tomando este perfil de una ciudad industrial, el emporio industrial del noreste, ¿no? Sobre todo que estalla o se expande en 1800, a partir de 1880, lo que se le llama el primer auge industrial. Gracias a la llegada del ferrocarril, a los inversionistas extranjeros también, que empiezan a establecer estas fundiciones, y a otros factores como la acumulación de capital de la que habla Mario Cerutti, ¿no? A raíz de la guerra de secesión con Estados Unidos, pues esto generó muchas entradas de recursos aquí en el estado, gracias al comercio. Al momento que los yanquis, que vendrían siendo son confederados yanquis, los del norte, van cerrando los puertos a los sureños. La manera de que ellos pueden exportar su algodón es a través de la frontera mexicana, ¿no? Entonces, esas aduanas estaban en control de Nuevo León, y de ahí empieza a verse beneficiada, ¿no? A raíz de este contexto. Fíjese, maestro, y es un tema, el control de aduanas, que anteriormente a esta sesión de Entre Páginas y Letras abordamos los antecedentes de la agente aduanal en nuestro país. Y bueno, este tránsito que mencionaba Cecilia en su cuestionamiento, pues bueno, nos lleva a imaginar que al tener esta nueva actividad de industrialización en nuestra entidad, pues conlleva a nuevas cuestiones que desarrollar. En este caso, pues hay que regular esta industria, ¿verdad? Hay que regular nuevos problemas, porque pues hay que contratar personal, y surgen las relaciones laborales, y luego hay que adquirir maquinaria, y surgen contratos ahí mercantiles y otros temas que yo creo que nos da para seguir platicando durante el programa. Sí. Antes de pasar, por ejemplo, a lo de las leyes de prevención de accidentes, a mí se me hace muy
ahorita lo comentabas, ¿no? Estas rutas del algodón, o sea, puede ser como una ruta de la seda, como quien dice, ¿no? Imagino por lo que hablabas, ¿no? Pues de las aduanas que estaban un poco ahí más abiertas de este lado. Digamos, ¿cómo cambió toda esa parte de llevar la mercancía a como cuando estaba la León, estaba el Porvenir, a como ya lo vemos a final del siglo XIX con la llegada del ferrocarril? Porque me imagino que pues antes era, llévate en el carrete, llévate todos los textiles, pero ahora como el ferrocarril también impulsó esa parte de la industrialización y que tanto se vio afectado o beneficiado estas primeras fábricas que pues, las de antaño. Sí, bueno, podemos hablar de que, bueno, la industria empieza a establecerse en los 80, el ferrocarril llega procedente de Laredo a Monterrey, el primero, en 1882, con destino a la Ciudad de México, pero eso se completaría hasta 6 u 8 años más tarde. Pero sin duda hay un cambio muy drástico, ¿no? De los 15 días que te tomaba llegar a la Ciudad de México, en un solo día, pues cambiaron muchas cosas, ¿no? En pocos años, en la década de 1882 a 1906, prácticamente las vías que conocemos en la actualidad que atraviesan por Monterrey ya estaban, ¿no? Estamos hablando de la vía a Laredo, México-Laredo, la del Monterrey al Golfo, que también llega hasta Torreón, y la de Matamoros, que fue la última en que terminó de construirse. Pero eso te coloca a Monterrey como un nudo ferroviario y teniendo salidas al norte, al centro, a la salida al mar. Entonces, pues impulsó mucho la actividad industrial. Yo tengo una duda, perdón, estoy interrumpiendo mucho, pero siempre que pasamos cuando uno viene por Tapia, y está una esquina que es la de Azarco, creo que se llamaba, ¿esa también era vía ferroviaria? O sea, también las calles que actualmente vemos contemplan las vías ferroviarias para la ayuda de la industria. Sí, definitivamente, porque pues el tendido ferroviario pues estaba en lo que eran las orillas de la ciudad, que es la avenida Colón actualmente. Ahí cuando vemos fotos de los, no de esa época porque se me hace que hay muy poquitas, pero sí de 1920, vemos cómo se ve todo el tendido, es un complejo, así un mar de vías, ¿no? Una enredadera prácticamente, una telaraña, y bueno, eso pues todavía lo podemos ver en el trazado de las calles, ¿no? Esa que mencionas, sí, pues es producto de la vía que iba a la estación Golfo, ¿no? Y que bueno, las empresas o las industrias procuran instalarse cerca de estos tendidos o hacer como le llaman una espuela, que es una conexión directa a ellas para poder sacar sus productos y también ingresarlos, la materia prima que requerían para sus procesos, ¿verdad? Qué datos tan interesantes, digo, sobre todo para las nuevas generaciones que no nos tocó vivir en aquellos años, conocer esta información. Sabemos que la mancha urbana en nuestro Monterrey pues ha ido creciendo constantemente y sabemos que el ferrocarril pasa pues por en medio de nuestra ciudad, ¿verdad? Sí. Pero qué interesante conocer estos antecedentes del por qué están así. Inclusive pues sabemos que al día de hoy hay algunas empresas que todavía tienen sus portones y se advierte que todavía en estos días el ferrocarril ingresa por ahí para hacer la carga y descarga de productos. Exactamente. Y bueno, ya platicando sobre los temas de industrialización, pues sabemos que esto nos va a llevar a nuevos conflictos, a nuevos temas que tienen que ser regulados. Y sabemos que usted le ha tocado investigar sobre esos antecedentes legislativos, antecedentes normativos que han regulado la actividad industrial, tanto de sus trabajadores, así como de los artículos y herramientas y maquinarias que han sido adquiridos para poder llevar a cabo su objeto. Entonces, ¿nos pudiera comentar más sobre los primeros antecedentes que nos llevaron aquí en Nuevo León a regular estos temas legales? Sí, bueno, en mi caso me ha interesado mucho la cuestión de los accidentes laborales. Sí. Pero en lo que es el primer auge industrial, de 1880 a 1910. Sin embargo, aquí hay que considerar que pues todavía no se había promulgado la Constitución del 17, todavía no existe el derecho laboral como tal,
Entonces, pues es más complicado encontrar información relacionada con ello, tomando en cuenta que son entidades privadas, ¿no? La empresa y vaya, son contratos entre particulares, el trabajador y el empresario, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos empezar a encontrar esto? En los expedientes de tipo penal. Cuando ocurre una tragedia dentro de una fábrica, no se da por hecho que fue un accidente, sino que se constituye, el Ministerio Público va a indagar si hay algún culpable, y esos documentos, esos expedientes relacionados con un evento trágico proporcionan una cantidad de información que realmente es muy rica, en el sentido de que podemos identificar el proceso de este aprendizaje, esta curva de aprendizaje que se da en la formación del obrero, que es uno de los impactos que ahorita usted mencionaba, la vestimenta que traían, la descripción hasta de los espacios laborales, porque el ministerio llega y hace una descripción del lugar así como que sumamente detallada. Bueno, ustedes conocen más esos expedientes, así es, pero todo lo que ven lo describen, los rasgos de las personas, si tenía barba, si tenía la ceja de tal manera, si usaba una gorra, etcétera. Entonces, podemos advertir ciertos peligros que actualmente pues decimos, no, pues tienes que usar tal ropa para desempeñar tal función o tal equipo. Entonces, por medio de estos expedientes podemos conocer un poco acerca de esta relación laboral, y luego más adelante, pues seguramente, aunque esto pues no es así todavía muy probado, pero podemos inferirlo, pues se empieza a ver muchos accidentes pues, en la industria, y esto detona o genera que el gobernador Bernardo Reyes promueva la primera ley sobre accidentes laborales, ¿no? Que se publica en 1906, y es donde se reconoce por primera vez el riesgo profesional. Y en lugar de que ahora el trabajador tenga que demostrar que se accidentó a causa de una condición insegura, en automático la responsabilidad es del patrón, y le obliga a cubrir dar compensaciones al trabajador o a los deudos. Excelente. Y bueno, con esto yo creo que reforzamos esta frase de que los expedientes son la memoria viva, ¿verdad? De todos estos antecedentes. Es un acervo documental pues maravilloso con el que contamos aquí en nuestra institución, que luego de su análisis nos permite este tipo de análisis y reflexión, como se menciona. El dejar plasmado algún accidente mediante un juicio, en este caso de materia penal, pues detalla el contexto que se vivía en ese momento. ¿Y qué nos lleva? Pues a otro tipo de temas. Por ejemplo, si llegó una máquina nueva y sufre un accidente el trabajador que la estaba operando, pues bueno, llega esta regulación de accidentes laborales, pues que implica que tengamos que llevar un proceso de inducción. Es decir, ¿cómo le sueltas la máquina al operador si no llevó su inducción, curso, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que eso al día de hoy pues lo tenemos bastante dominado, y todavía pues surgen accidentes porque pues no estamos exentos a que esto suceda. Pero sí, es con esta narrativa en los expedientes con los que contamos en donde podemos advertir ese contexto y que ha ido evolucionando en la industria de Nuevo León. Sí, me imagino que lo que has leído tú sobre accidentes laborales y lo que tenemos aquí, pues marcaron entonces un precedente para hacer la ley. O sea, prácticamente no había de dónde agarrarse los pobres obreros, y es por lo que hacen esta ley de accidentes. De accidentes, ¿no? Y surgen otras necesidades. Sí. Por ejemplo, si la máquina venía, por decir, del vecino del norte, fabricada en Estados Unidos, probablemente sus instrucciones venían en inglés. O alemán o en algo. Entonces eso nos lleva a que Nuevo León no nada más fuera cuna de este proceso de industrialización en México, sino de otros temas. Empezar a capacitar al personal inclusive en otros idiomas, ¿verdad? Por la necesidad de operar este nuevo equipamiento que estaba llegando a nuestro país. Sí, que en su mayoría se contrataba personal extranjero para este tipo de operación, que estaba obligado a capacitar al personal mexicano, pero la barrera del idioma era una problemática. A mí en un expediente me tocó ver cómo llega un ingeniero estadounidense
y iba a revisar una grúa y se lo asignan a un trabajador para que lo lleve a esa grúa, pero no podía comunicarse con él, se narra en el expediente. Entonces, a base de señas lo suben a la grúa, no estaba el encargado de la grúa y siguen hasta el punto que tenían que llegar a ver unos indicadores, y en eso llega el operador de la grúa, la mueve y tumba al trabajador. Entonces, en los interrogatorios tiene que haber un traductor, ¿verdad?, para mencionarlo, para el testimonio del ingeniero, y él mencionaba, pues yo solamente lo iba siguiendo, no sabía qué me decía, yo no sabía que los riesgos que estaba encarando, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones queda así como que bien plasmada en esos documentos, ¿no? Y definitivamente son el precedente de hasta de los peritos traductores. Exactamente, también. Otro dato rama, más, ¿verdad? sí. Otra rama más relacionada con los procesos judiciales. Y bueno, maestro, ahora sí que, ¿qué cuentan nuestros documentos? Así como lo planteamos en el tema para nuestro auditorio, siendo usted ahora sí que historiador y experto en este tema, ¿qué dicen estos archivos sobre esta etapa y también sobre las personas que les tocó vivir todo este proceso de transformación en Nuevo León? Bueno, ya lo que comentábamos hace unos momentos, pues, relacionado con las relaciones laborales, ¿no?, con estos accidentes, pero bueno, también litigios que pueden ser derivados, por ejemplo, la vía necesita pasar por cierto lugar, pero el propietario no quiere vender, entonces empieza a hacer toda un litigio, o que causa daños en la construcción de ese trazado de la vía, entonces pues el privado se queja, ¿no? El dueño de la vivienda se pone su queja y empieza a haber toda una discusión, un embrollo legal, ¿no?, que detiene a veces hasta esa construcción de una vía. Entonces, realmente nos puede hablar de las condiciones laborales, nos puede hablar de las problemáticas de una ciudad que está creciendo también, y nos puede ayudar a entender también pues la conformación de la ciudad también, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, ¿por qué están las industrias en pleno área metropolitana? Pues porque al revés, nosotros estamos invadimos. Sí. Y la migración también que se da, mucha gente que viene, el ferrocarril, si bien sirve para trasladar mercancía, también es un detonante para la llegada de miles de migrantes, ¿no? De hecho, un autor menciona, Cotsworth, mencionaba que gracias al ferrocarril se logra superar ese impacto psicológico que hay en las personas de salir de su casa a otro lugar, porque de cierta manera con el ferrocarril siempre tienen el vínculo con su terruño, ¿no? A diferencia de antes que salías y ya no vuelves, ¿no? Sí. Complementando un poco, bueno, como lo menciona Ceci, quisiera saber la otra parte de la historia oral, porque me imagino que también has trabajado parte de la historia oral sobre todo con la parte de la fundidora, fundidora de fierro y acero de Monterrey. También, ¿qué cuentan? Digo, no son documentos, pues son personas. Sí. ¿Qué cuentan las personas y cómo podemos seguir apreciando a los trabajadores que aún siguen vivos de esa época? Digo, en mi caso, mi papá le tocó ver no el auge, pero sí la última parte de fundidora, porque él trabajaba en Peñoles, que Peñoles era la parte de enfrente, era la competencia, y él me contaba que ellos iban a comer a fundidora y les gritaban, quiten a los de Peñoles, esos no. Entonces, como que esas partes de historia oral que todavía aún podemos tantear, vaya, qué es lo que nos cuentan estas personas. En primer lugar, pues nos habla de una identidad que, aunque se ha tratado de soslayar, pues sigue vigente, ¿no? Monterrey sigue siendo una ciudad industrial, por más que queramos trasladarla hacia otras ramas de la economía, seguimos siendo una ciudad industrial. Nada más que ahora, pues las industrias se ha descentralizado, la industria se ha recolocado en los parques industriales, en Apodaca, en Escobedo, incluso en Suazo allá, ¿no? En Salinas Victoria con el Interpuerto. Entonces, seguimos teniendo un marcado perfil industrial. ¿Y qué nos dicen los obreros? Pues primero reflejan esa identidad que sigue viva, sobre todo en Fundidora, que tienen un grupo de Facebook que se llama Somos la Maestranza, y solo puede ingresar quien haya sido trabajador o familiar.
¿Y qué te piden? El número de tarjeta. Wow. El número de tarjeta. Si no, no entras. Es un grupo reservado porque no es una cuestión de tener muchos seguidores o tener muchos likes, sino mantener unida a la familia a cero, como ellos mismos se autonombran, y que creo que les queda de maravilla llamarse así, pues sí representan eso. Es una familia. Y que bueno, pues todavía podemos saber mucho de las condiciones laborales que se habla mucho de que es que ocurren accidentes porque no usaban el equipo. Luego los trabajadores te cuentan, imagínate usar lentes y mascarilla a 60 grados. O sea, apenas te pones los lentes y empiezan como nuestros lentes, ¿no? Que empieza el vaporcito, ¿no? A empañarse. Ya no se ve. Entonces, cosas que a lo mejor se nos hacen muy fácil decir, no, pues no uso solo el equipo. No es que no lo quieres usar, es que era imposible tenerlo. Sí, es complicado. Son fuentes todavía vivas. Sí, así es. Y bueno, estamos próximos a concluir con nuestro programa, pero yo quiero dar a conocer a nuestro auditorio de dónde obtuvimos esta investigación, el análisis de lo que hoy estamos platicando, y para eso me gustaría que Leonardo invitara al público que nos escucha pues a dar a conocer qué es lo que tenemos en la Unidad de Investigación y Difusión Histórica relacionado con el proceso de industrialización en Nuevo León. Cuéntanos, Leonardo. La verdad sí tenemos una gran variedad de universo de expedientes. Muchos son, mayoría son civiles, en donde hacían las diligencias, se hacían las diligencias por parte del Ministerio Público, y en esos expedientes podemos inclusive ver copias de las actas constitutivas de diversas empresas. A lo mejor algunas empresas ni siquiera sabemos que existían. La Jabonera de Monterrey se me viene mucho a la mente. Hay una que es la cervecería de Sabinas. Hay empresas que inclusive ya no existen o que son muy, muy locales y empezaban a surgir dentro de este proceso de industrialización. Como bien lo mencionaba el maestro Oscar, también tenemos expedientes sobre accidentes laborales. Hay uno, es un poco más contemporáneo, que es 1928, contemporáneo para nosotros los historiadores, ¿verdad? Sí. Sobre un incendio que surgió en Fundidora. Unas 2 personas estaban ahora sí en la hora de su lonche, y se les hizo fácil prender un cigarro, y donde prendieron el cigarro lo tiran a la colilla y se empezó a incendiar un toldo que tenían para resguardar fierro ahí en Fundidora. Entonces fue un caso que llamó la atención por el hecho de que se veía en la ciudad. Tipo de esos casos, robos también a ciertas empresas, no robos así de millonarios, pero sí de que a lo mejor, no sé, alguna cervecería se robaban las botellas o los jabones o materia prima inclusive. Y del lado civil, ya lo comentaba, también había denuncios de títulos o acciones. Esto significa que una persona decía, bueno, yo soy el representante de tal compañía, y otra persona dice, no, yo estoy dentro de esos títulos. Hay un caso que, de hecho, lo subimos en un texto la semana pasada en Facebook, ¿sí?, que es sobre las fábricas Apolo, sí, lo vimos. que ha tenido últimamente, yo no sé por qué, pero el edificio en sí ha tenido mucho auge últimamente por una cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos investigando un poco más sobre quién hizo las fábricas Apolo, que era Otto Guido Moebius. Fue un empresario que vino a cambiar un poco la parte manufacturera de la ciudad, porque él no nada más hacía, no sé, chicles o jabones, sino él tenía toda una gama de productos industrializados, y que fue inclusive haciendo cigarros pero con hoja de tabaco, cuestiones químicas, etcétera. Entonces era una persona muy querida dentro de la ciudad. Él llegó de Alemania, se casa con una, no regiomontana, viene una de Durango, una persona, y se radican aquí en Monterrey. Entonces, dentro del expediente que tenemos, que es sobre un cobro a otra persona de la clínica hospital, se llamaba la droguería o la farmacia, porque no les estaba pagando. Esta persona fue a las fábricas Apolo, compró cierta cantidad de materia prima, pero nunca les pagó. Entonces estaban exigiendo el pago. ¿Qué es lo interesante del expediente? A lo mejor como historiador a mí me interesa más las actas constitutivas de la fábrica Apolo. ¿Por qué? Porque ahí viene que él
Guido Mobius y su hija registran como Fábricas Apolo S.A. y sucesores de Guido Mobius. Y luego viene aparte un acta de la asamblea del consejo el consejo de dueños o de la fábrica Apolo, donde el señor Guido Mobius en 1934-35 deja de ser como palabras muy norteamericanas, el CEO, sino el gerente general de las fábricas, y se lo da a su hijo, que es Guido Otto Mobius, que ese personaje, en otra historia, fue de cierta manera importante y clave para la Segunda Guerra Mundial en la parte alemán aquí en Monterrey, que sirvió como espía alemán. El edificio sirvió como una base de alemanes en la ciudad. Entonces, ese tipo de expedientes tenemos. O sea, a lo mejor muchos, el juicio mercantil en contra de la compañía tal. Sí, pero hay más, tenemos más cositas dentro, inclusive hay periódicos donde vienen un caso de un fraude, supuestamente un fraude por una máquina que se compró y no sirvió. Viene un recorte del periódico y viene cómo era la máquina. La máquina, así es. Tenemos, dentro de los expedientes se encuentran muchas cosas. Y pues bueno, Leonardo, yo creo que con esta información incentivamos a nuestro público a que quiera consultar el catálogo con el que contamos publicados en la Unidad de Investigación y Difusión Histórica, y hemos llegado a la conclusión de este programa. Cecilia, yo creo que nos toca hacer la despedida correspondiente. Claro que sí, pues antes que nada agradecer a nuestro invitado por permitirnos compartir toda esta información que tiene, muy interesante. Como bien lo mencionan, pues los expedientes a veces en el puro juicio dices, ay no, qué aburrido, que no tiene nada que ver, pero no, o sea, ya ahora sí que a profundidad, estudiándolo, conociéndolo, pues ves que involucran muchas otras cuestiones que pues sirven de historia para nuestro estado y pues para todo México, ¿verdad? Y bueno, pues con esto terminamos una emisión más de Entre Páginas y Letras, y agradecerles a todos ustedes por sintonizarlos en la transmisión en vivo en la página de Facebook del Poder Judicial. Asimismo, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, en donde nos encuentran como Dirección del Archivo Judicial. De la misma manera, les recordamos que este y todos los demás programas de Entre Páginas y Letras los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde igualmente nos encuentran como Dirección del Archivo Judicial. Además, como en cada programa, los invitamos a que conozcan nuestro micrositio del Archivo Judicial en www.pjnl.gov.mx/Archivo Judicial, en donde encontrarán pues mucha información de interés ahora sí que tanto histórico como de nuestras áreas administrativas con las que cuenta la Dirección del Archivo Judicial. Y ahora sí, hasta un siguiente episodio de Entre Páginas y Letras. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias.